Malas actitudes que dañan la familia. Malas actitudes que dañan la familia. En el libro de Miqueas, el capítulo 7, el versículo 5 y versículo 6, voy a permitirme leer la palabra del Señor. Espero que ustedes allá en casa estén como si estuviésemos en la iglesia, bien vestidos, listos para esta escuela dominical, y quiero invitarles a que se coloquen de pie. Esta enseñanza también va a ser retransmitida por la plataforma YouTube Mensajes de Esperanza de este servidor, el pastor Joel Pedrosa. Malas actitudes que dañan la familia. Miqueas, el capítulo 7, versículo 5 y versículo 6. Voy a leer en el nombre de Jesús. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana. Tú vives, tú permaneces para siempre por los siglos de los siglos. Oh, buen Dios, bendícenos en esta escuela dominical. Que tu palabra corra y sea glorificada a través de esta plataforma, a través, Señor, del ministerio radial. Que vidas sean tocadas, familias sean bendecidas en esta hora de la mañana, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. Amén. Nos regocijamos, Señor, en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Invocamos tu nombre en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que desates de esas bendiciones sobre cada familia, y que cada familia sea bendecida en el nombre de Jesús, y que todo aquello que quiera venir a causar separación, a causar división, estamos invocando el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora de la mañana. Allá en casa ustedes también pueden darle ese aplauso, amén, poderoso, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Malas actitudes que dañan la familia. Este versículo parecería una fotografía exacta de todo lo que está ocurriendo en muchas familias en el día de hoy. Aún en familias cristianas, llenas de pleitos, de conflictos, de desconfianza. Pero ¿cómo es posible o cómo se llega a tener un ambiente así en la familia? ¿Cómo se pueden llegar a dañar tanto las relaciones familiares? Y la respuesta es que la mayoría de veces se debe a nuestras propias malas actitudes, ya que muchas veces consciente o inconscientemente nuestras actitudes están dañando gravemente a nuestra familia. Y en la palabra de Dios podemos encontrar muchos ejemplos de familias que fueron afectadas negativamente por malas actitudes de los miembros de la familia. Y en esta hora vamos a ver cuáles son algunas de esas malas actitudes con las que podemos dañar a nuestra propia familia. Amén. Número 1. Las actitudes de favoritismo que tenían los padres de Jacob y de Esaú. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 27 hasta el 28, dice la palabra de Dios: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac y Rebeca, ellos tuvieron 2 hijos,
pero cada uno de ellos tenía su favorito. Y allí nosotros encontramos el primer factor problema. Para Rebeca, su hijo Jacob era el favorito, pero para Isaac, su hijo favorito era Esaú. Y son esas actitudes de favoritismo las que pueden causar situaciones tremendas en nuestras familias. Y era tal el favoritismo que había hacia Jacob de parte de su madre Rebeca, que ella misma le incitó a Jacob para que obtuviera con engaño la bendición que le correspondería a su hermano Esaú de parte de su padre. Y esa actitud también de favoritismo llevó a que Esaú odiara a muerte a su propio hermano, y que Jacob tuviese que huir, tuviera que abandonar el hogar. Y eso usted lo puede estudiar en el libro de Génesis, el capítulo 27, desde el versículo 41 hasta el 45. Y podemos darnos cuenta de que tener una actitud de favoritismo para con alguno de nuestros hijos afectará la familia de muchas formas. Pues consentir a un hijo o una hija por sobre los demás hermanos o hermanas al final traerá consecuencias y efectos negativos. En el libro de Hebreos capítulo 29, Proverbios capítulo 29, el versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, el primer o el principal peligro de las diferencias entre hermanos es lo que genera también una rivalidad, que con el paso del tiempo pueden convertirse en resentimiento y también en odio. Mire, estudios han demostrado que los niños que no fueron los favoritos en su infancia tienen muchas posibilidades de convertirse en adultos con problemas emocionales, y al contrario, los hijos favoritos tienen posibilidades de convertirse en adultos egocéntricos y con problemas de identidad. Así que, hermanos, si usted tiene una familia numerosa, si el Señor le ha permitido tener 2 o 3 o 4 hijos, su amor debe ser igual. No debe haber una diferencia entre el uno y el otro, porque eso puede traer consecuencias lamentables para la familia. Amén. Miren esta historia. Un padre tenía como favorito a su hijo, y la madre tenía como favorito, y eso creó ciertas situaciones que, si no es por la misericordia de Dios, cuando Jacob se encontraba en aquel paraje, porque fue el Señor el que se le mostró, otra historia hubiese sido la vida de Jacob. Sin embargo, él tuvo que superar ciertos escollos, él tuvo que superar ciertas situaciones que fueron de alguna manera propiciadas por su propia madre, quien le incitó para que él tomara la primogenitura que no le correspondía a él, sino a su hermano mayor. Y esto causó que él tuviera que irse mucho tiempo de su casa. Tuvo que irse por muchos años del lado de papá y de mamá, y quedó en el corazón de su hermano un deseo de venganza. Vamos a estudiar, hermano, en el libro de Génesis, el capítulo 9, versículo 20 al 25, también actitudes de falta de dominio propio en nuestras casas, de parte de nosotros también como padres. Debemos ser un pilar, un ejemplo importante para nuestra familia, para la vida de nuestros hijos. Y en esta escritura de Génesis vemos la historia de Noé. Los hijos de Noé, ellos tuvieron que ver una situación en su padre, en un estado de embriaguez, y se hallaba completamente descubierto en su tienda. Y los hijos de Noé, para no ver la desnudez de su padre, lo cubrieron caminando hacia atrás.
porque esto de ver la vergüenza o esto de ver a sus padres, esto causaba o era causal de maldición. Y eso que hicieron los hijos de Noé nos permite también tomar un detalle muy real en la vida familiar: la falta de dominio propio en nuestras vidas, tanto en los vicios, en las relaciones sentimentales con mujeres y hombres que no son los padres o las madres de nuestros hijos, hacen que nuestros hijos, al igual que los hijos de Noé, nos den la espalda. Y se cumple lo que dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántas cosas que causan vergüenza han tenido que ver nuestros hijos? De ver tal vez nuestras actitudes que no son las correctas. ¿Cuántas veces nuestros pecados han estado descubiertos delante de ellos? Y eso los ha llevado a que su corazón se vuelvan en contra nuestra. Mire, la familia de Can recibió la maldición de Noé por haberlo visto desnudo. Y no solo por haberlo visto desnudo, sino por las burlas de Can. Pero ¿quién fue el primer responsable de que esto sucediera? El mismo Noé. Y así muchas veces tenemos pleitos y conflictos con nuestros hijos por las malas actitudes que nosotros mismos hemos fomentado, que nosotros mismos hemos tenido primero. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros podemos dominar nuestras actitudes, que nosotros podemos dominar nuestras compulsiones por el poder que el Señor Jesucristo nos ha dado. Hay una cita en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. Podemos dominar nuestras actitudes. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 5 hasta el 11, allí encontramos a otra familia. Y en esta familia nosotros encontramos actitudes de envidia. La historia de José, su familia y de sus hermanos. José era envidiado y odiado por sus hermanos a causa de sus sueños. Y el hecho de soñar llegar a ser alguien grande o importante les causaba gran envidia y molestia a sus propios hermanos. La actitud de envidia de los hermanos de José los llevó al punto de querer matarlo. Mire, las actitudes de envidia y celos entre hermanos generalmente inician cuando llegan los nuevos miembros de la familia. Es decir, cuando los nuevos hermanos van naciendo y no sabemos cómo manejar sabiamente los sentimientos de los hermanos mayores. Y a esto se le conoce como el síndrome del príncipe destronado, o como le decimos comúnmente, te quitaron el puesto. Mira, todas las atenciones antes eran para ti, pero ahora nació tu hermanita, ahora nació tu hermanito y te quitaron el puesto. Generalmente las envidias entre hermanos adultos se deben a conflictos que no resolvieron bien en la época de infancia. Es decir, que no supimos hacer sentir especial a todos, y nunca debe hacerse comparaciones entre hermanos, sino que debemos de comprender que cada hijo o cada hija es especial y que cada uno es diferente. Cada uno va a tener caracteres diferentes y usted no los va a poder tratar de la misma manera por la personalidad distinta que cada uno de ellos tiene. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esa situación en familia. Tenemos que aprender a manejar esa situación en el hogar para que no se cree en ellos rivalidades, para que no se cree en ellos disputas, situaciones que pueden llevar a la separación de la familia, a la ruina de la familia, a la decadencia también de la familia. Hay que hacerles sentir a todos que son especiales. Muchas veces
las envidias entre hermanos adultos son motivadas también por la frustración de ver triunfar a otros y sentir que nosotros no hicimos nada en la vida. Pero tenemos que comprender también lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay una frase que dice: no envidies mis logros si no conoces mis sacrificios. Y eso también es una realidad, pues posiblemente estás envidiando a alguien de tu familia que se ha esforzado por triunfar, por hacer realidad sus metas, y tú no quisiste aprovechar también tus oportunidades. No es que unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, no. Cada quien decide el futuro que quiere vivir. Allí es donde se estriba la diferencia de los que tienen logros, de los que alcanzan el éxito, con aquellos que no triunfan, que no avanzan en la vida. Hay que tener metas, hay que tener propósitos, hay que tener proyectos definidos, objetivos claros en la vida. Gloria al Señor. Pero lo lindo de nuestro Dios es que siempre hay una nueva oportunidad para nosotros cada día. Pero también la actitud de indiferencia de los padres para con sus hijos pueden traer consecuencias tristes a la familia. En el primer libro de Samuel encontramos una historia del sacerdote Elí y de sus hijos. Y también en el primer libro de Reyes, el capítulo 1, encontramos la historia del rey David también con sus hijos. Y es duro darnos cuenta de que muchos grandes hombres de Dios fallaron en su labor como padres. Como lo vemos en el sacerdote Elí, que la Biblia enseña que no estorbaba a sus hijos en el pecado que estaban cometiendo. Y también el rey David, que nos dice que nunca en la vida de su hijo Adonías lo entristeció disciplinándolo ni castigándolo por los errores que pudo haber cometido hasta que se rebeló contra él. Es decir, lo consintió tanto. Ya leímos atrás que los hijos consentidos se convierten en una vergüenza para sus padres. Y qué tremendo, el sacerdote Elí, el ministro, no pudo gobernar bien su casa. Sus hijos eran unos impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en la vida de David también, David fue un desastre como padre, a pesar de que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, esto de su actividad como padre de familia dejó mucho que decir, y hubieron tantas situaciones y hubieron problemas y conflictos tremendos en el interno de su familia. Y tal vez, hermano, no se trata de señalar los errores ajenos solamente, sino mirar hacia adentro de nuestra vida, hacia adentro también de nuestras familias, y reconocer si esos mismos errores los estamos cometiendo también nosotros con nuestros hijos el día de hoy. Porque muchas veces también nosotros como padres tomamos una actitud muy cómoda. Hello, how are you? I'm fine, ¿sí? Muchas veces nosotros tomamos actitudes complacientes, tomamos actitudes relajadas, actitudes muy cómodas. Es que no queremos complicarnos la vida y por eso no queremos involucrarnos tanto en la disciplina, en la corrección de nuestros hijos. Pero es un error, pues el descanso, el relax, la comodidad que tengamos en la niñez y adolescencia de nuestros hijos se va a convertir en una aflicción en nuestro futuro. Por eso Proverbios, el capítulo 29, el versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es necesario también la corrección. La Biblia enseña la vara para la espalda del muchacho. Hoy las entidades del gobierno, ellos están exigiendo a los padres que no maltraten, que no corrijan, que cuidado
cuidado con la manera de disciplinar, porque esto puede afectar las emociones, porque esto puede dañar psicológicamente la vida de los niños. Pero si le preguntáramos a los ancianos de hoy cómo eran las correcciones en su tiempo, la cosa era fuerte, la cosa era dura, y no había en esa época de la sociedad tantos trastornos mentales como los hay hoy en día. Y por eso vemos una sociedad tan corrompida, con una generación tan rebelde, porque los padres el día de hoy, con tal de no complicarse, de llevársela bien con sus hijos, le permiten toda clase de cosas y permiten que ellos hagan y deshagan con sus vidas. Y por eso vemos una sociedad completamente corrompida el día de hoy. Por eso la Biblia dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Mire, la palabra de Dios nos manda a involucrarnos activamente en la crianza, en la disciplina, en la corrección de nuestros hijos desde que ellos están en la infancia. Amén. Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que enseñarle: hijo, te corrijo porque quiero que seas un hombre de bien. O hija, te corrijo porque lo que estás haciendo no es lo correcto. Eso es amarles. El disciplinarles también es amarles, aunque muchas veces será necesario entristecerlo, pero eso los llevará a entender los errores y también a corregirlos. Estas son malas actitudes que dañan a la familia. Por eso la invitación en el día de hoy es involucrarnos activamente, tanto papá como mamá, que no haya ninguna diferencia, que no haya favoritismos para unos y para otros, sino que se puedan tratar con el mismo amor, que se puedan tratar con la misma paciencia, darles a todos la misma dedicación, el mismo cariño, la misma disciplina. Amén. Involucrarnos completamente en la vida de nuestros hijos a tal punto o de tal manera que podamos ser sus mejores amigos, para que cuando ellos se enfrenten situaciones en su cotidianidad, ellos puedan superarla a través del consejo y puedan venir a nosotros, no que vayan a buscar el consejo allá en persona, que no le van a enseñar lo correcto, sino que ese puente, ese vínculo que hay de nosotros con ellos, les va a hacer confiar en nosotros para la ayuda que ellos necesitan. Amén, gloria al Señor. Así que si usted en su hogar ha venido con esta serie de situaciones, batallando con sus hijos y creando también en ellos ese ambiente hostil, ese ambiente de resentimiento, y en este momento, mire, hay hogares, hay familia donde los hermanos están distantes, donde los hermanos no tienen relaciones, ni siquiera se hablan, viven en la misma casa y algunos hasta duermen en el mismo cuarto, obviamente en camas separadas, pero no tienen ningún tipo de relación, porque se ha sembrado situaciones de odio, se ha sembrado situaciones que han causado molestias en la vida de ellos, y hermano, eso es muy triste. Por eso las familias en el día de hoy están pasando por momentos de crisis increíbles. Se dice que la familia es una especie que está en vía de extinción, pero tenemos el consejo de la palabra. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros seamos padres sabios y no cometamos los mismos errores que trajeron aún hasta tragedia. En la vida de David, en la familia de David, encontramos que sucedió una tragedia en la vida también de los hijos de Elí, y no solamente de los hijos de Elí, pero también de los hijos de Samuel, del profeta Samuel, que la Biblia también habla de ellos como no conocedores de las cosas de Dios. Hermanos, situaciones que a la trajeron conflictos, trajeron, hermanos,
situaciones difíciles. Vamos, hermanos, a buscar la orientación, vamos a buscar el consejo de la palabra de Dios que puede ayudarnos a tener hogares exitosos, a tener familias exitosas, hijos bien criados, hijos bien levantados bajo el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Vamos a ser padres activos, no vamos a ser padres pasivos o padres despreocupados, o en algunas veces dejar que solamente sea la influencia de la madre. Por lo general los hijos van a necesitar tanto del carácter del padre como también el carácter de la madre. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude, que nos bendiga y que podamos tener éxito en nuestras familias, que nuestros hijos se puedan amar y podamos enseñarles a ellos también lo que es el respeto, lo que es la educación, el buen trato, el amor de una manera especial para cada miembro de la familia, el esposo hacia la esposa hacia el esposo, hacia los hijos. Aleluya, que vayamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único. Él fue el que diseñó el matrimonio y por ende también el hogar, la vida familiar, y es el único que también nos puede ayudar a tener éxito en nuestra labor como padres, en nuestra labor como familia cristiana. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú vives, tú permaneces para siempre, por los siglos de los siglos. Oh, tú eres nuestro buen Dios. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos edifica. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, es vida y también es espíritu. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén.